Cuando nuestro país exige una esperanza. Cuando los guatemaltecos necesitamos escuchar. Cuando el encuentro con la realidad es nuestra única verdad. Cuando Guatemala demanda un mejor futuro. Libre encuentro, cuando la verdad se hace escuchar. Desde el punto de vista de los números, algunas cosas no están tan mal en Guatemala. Por ejemplo, la inflación terminó el año pasado en 8.6%. En términos de reservas internacionales, el país cuenta con suficientes para cubrir casi 2 meses y medio de importaciones. Y las exportaciones han crecido a un ritmo de poco más o menos 19% durante los últimos 4 años. Guatemala además cuenta con uno de los niveles más bajos de endeudamiento externo, con menos del 15% del Producto Interno Bruto. Es el endeudamiento interno el que provoca graves problemas. Con un déficit acumulado que supera los 6,000 millones de quetzales, el gobierno se ha visto en la necesidad de monetizar y para controlar la inflación se ha endeudado internamente y mantiene una tasa alta de encaje bancario. Esto ha provocado que la tasa activa de interés se mantenga alrededor del 22% y que el encaje y las inversiones obligatorias de las instituciones bancarias asciendan a 33.5%. Estos altos costos financieros han ido creciendo como una bola de nieve y cada vez es más apremiante su solución. Sin embargo, el gobierno carece de liquidez suficiente para atender los compromisos que se le acumulan, situación que según el Ministerio de Finanzas puede verse agravada en el corto plazo tomando en cuenta las perspectivas de recaudación tributaria y la inconveniente concentración de deuda pública interna. Para resolver la situación, al menos en el corto plazo y parcialmente, no ha habido mejor idea que la de imponer un impuesto extraordinario cuyo propósito será apoyar la política monetaria y financiar el pago de la deuda interna. Mediante este recurso, el gobierno espera recibir entre 650 y 1.300 millones de quetzales en 1996 y 1.075 millones en 1977. Aunque el gobierno ha pactado el apoyo del sector privado organizado y el CACIF ha manifestado que sus asociados pagarán el impuesto extraordinario, no todos están de acuerdo. La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa ha propuesto escalas y porcentajes para el pago del mismo. El CIEN lo ha calificado de ser una medida antieconómica y el economista Eduardo Guayman, asesor de la bancada del FRG, ha opinado que el impuesto es una medida coyuntural sin justificación de fondo. En el Congreso de la República, el diputado Rudy Olexán Mérida ha opinado que con este impuesto se incurrirá en doble tributación, lo cual está prohibido por la Constitución. Y el diputado Arístides Crespo ha advertido que empobrecerá más a la población. También adversan el impuesto la Central General de Trabajadores de Guatemala, la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala y la Asociación de Estudiantes Universitarios. El empresario Carlos Pais Andrade ha advertido que el impuesto extraordinario descapitalizará las empresas e inhibirá las inversiones. Y la Cámara de Comercio ha advertido que los impuestos extraordinarios no resuelven los problemas de fondo y generan incertidumbre para las inversiones. Todo ello tiene graves efectos, ya que obstaculizan la creación de nuevos empleos y por consiguiente impiden que los salarios mejoren. Por otro lado, se teme que la verdadera solución, la de la venta de activos estatales y el combate a la corrupción en aduanas, así como el fortalecimiento del impuesto al valor agregado, estén siendo diferidos. Como lo indica el balance económico de Guatemala publicado por la Secretaría General de Planificación Económica, el uso recurrente y aislado de instrumentos monetarios para lograr la estabilización sin su complemento de una política fiscal de largo alcance ha conducido a una significativa magnitud de pérdidas operativas del Banco de Guatemala que obligan a la pronta solución de ese problema. Hoy, en Libre Encuentro, discutiremos acerca de hacia dónde se dirige la política económica del gobierno. Buenas noches y bienvenidos a Libre Encuentro. Hoy están con nosotros el licenciado Miguel Rosales, presidente de FEPIME, el licenciado Mariano Rayo, secretario general de CEGEPLAN. Está con nosotros esta noche el licenciado José Alejandro Arévalo, ministro de Finanzas Públicas. Y también está con nosotros el licenciado Fritz Thomas, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Francisco Marroquín. Señores, bienvenidos a Libre Encuentro. Señor ministro, en un semanario escrito esta semana, el economista Salazar Santizo resume muy bien el sentir de los
analistas económicos y él dice que no bastan los tímidos esfuerzos que está realizando el gabinete económico del presidente Arzú, dada la crisis. Y él termina su análisis diciendo que Guatemala precisa de dirigentes con una mayor audacia e imaginación y de una política económica con una visión más de largo plazo. Incluso dice al final que con lo actuado y con lo que se ve que se va a actuar, la define como una politiquita económica y que definitivamente no vamos a salir del hoyo y de la crisis en la que estamos. ¿Por qué cree usted que hay tanta crítica alrededor de esto? Muy buenas noches. Yo creo que la crítica radica en que la información que se ha vertido acerca de la situación de la economía del país ha sido, como en muchos otros aspectos, una verdad a medias. Y este gobierno lo que está haciendo es no tenerle miedo a la verdad. En ese sentido, en Guatemala se ha hecho un esfuerzo importante de estabilización monetaria, pero que ha tenido un costo latente que este gobierno quiere afrontar. Y ese costo latente son tasas de interés altas. Y lo que ha implicado es que la inversión en el sector real de la economía no ha sido suficiente para generar el número de empleos que requiere Guatemala. Lo que nosotros hemos propuesto es entrarle de frente con el programa económico de este gobierno a resolver los problemas de fondo. Sin embargo, los problemas de fondo se han venido acumulando durante muchos años, desde 1980, y deben irse corrigiendo con el cuidado y la prudencia y dentro de un enfoque global e integral como el programa económico que este gobierno se ha planteado. De manera que, aunque respeto esa opinión que usted comenta, simplemente lo que nos hace a nosotros reflexionar es que seguramente no hemos podido transmitir a personas como las que opinan de esa manera la visión conjunta del programa económico de este gobierno. Y ese es un buen punto, señor ministro, porque en todo caso, si el pueblo en general no tiene la información completa de cuál es el plan, cuál es la visión de hacia dónde va Guatemala en el tema económico, pues sí habría razón para confusión. Y la verdad es que cuando uno ve los niveles de pobreza, los niveles de atraso, toda la violencia que eso genera y la distorsión en una sociedad, obviamente tiene razón usted, desde el 80 para acá se han cometido atrocidades en contra del pueblo, la corrupción ha sido rampante, etc. Sin embargo, en el Congreso recientemente pasó en primera lectura un proyecto de nueva política monetaria donde tiene como principal ingrediente que se baja el encaje bancario a un 15%, se habla de la liberación final del dólar, se le quitan al Banco de Guatemala algunas potestades que tenía, etcétera. Pero aún ahí en ese proyecto no se refleja claramente, al menos con lo que conocemos acá, cuál es la política económica del gobierno, porque el país está en tal crisis que al menos los que creemos en una forma de vida económica que sería cuando un padre de familia tiene serios problemas, tiene 2 vacas, un coche y un par de tractores y tiene problemas, pues vende una vaca, vende uno de los tractores, consigue un poco de capital para recuperarse, baja sus gastos, tal vez tiene 3 trabajadores ayudándolo, tiene que prescindir de 1 o a lo mejor de 2 y él hacer más y reorganizarse para volver a rescatar las bases y de ahí reconstruir. Sin embargo, esa es la claridad que no se ve de parte del gobierno. ¿Hacia dónde va la política? Y con esto pues le pregunto si están hablando de privatización, de bajar drásticamente los gastos del Estado y de pues modernizar la economía, liberalizar la economía y todo ese tema del que tanto se habla, pero del que hasta ahorita poco se ha hecho. Usted ha señalado concretamente una de las primeras acciones que este gobierno toma, ¿verdad? Porque este gobierno lo que está planteando es, con el apoyo de la población y sobre todo la comprensión, es la decisión de transformar a este país, y eso implica modernizar no solo al Estado, sino que modernizar a todo el aparato productivo. Cuando estamos hablando de estas iniciativas que ha presentado el organismo ejecutivo, una de ellas presentada por el Ministerio de Finanzas y otra presentada por la Junta Monetaria, están orientadas, una, a afrontar un problema coyuntural en materia de finanzas públicas y apoyo a la política monetaria, y otro que tiene que ver con la estructura, que es la relación que tiene el encaje bancario como un instrumento de resguardo a la liquidez que deben tener los bancos para los depósitos.
Ahora, esos son parte del programa más amplio que, si ustedes recuerdan, y el programa económico del gobierno se basa precisamente en la inversión productiva, y la inversión productiva generadora de empleos. Y esa generación de empleos implica transformar las bases jurídicas sobre las cuales está sentada el sistema económico del país. El sistema económico del país tiene mucho de mercantilista y poco de mercado. Y uno de los elementos fundamentales es crear bases de uniformidad y de competencia. Pero eso va a tener que hacerse porque hay que desmantelar lo que se ha creado durante muchos años, con un enfoque de un papel del Estado diferente. Y por eso cuando se habla del programa económico se habló del compromiso, y ese es el compromiso que tenemos con la inversión productiva generadora de empleos, que parte de transformación de las reglas, la inversión productiva con políticas en materia fiscal y presupuestaria, con políticas en materia monetaria, cambiaria y crediticia, con políticas laborales, con políticas en comercio exterior, básicamente, y la infraestructura, porque la infraestructura del país tiene que ser eficiente, debe crear las bases para que el sector productivo, tanto empresarial como laboral, sea capaz de sacar adelante el país. Y esas son las bases sobre las cuales está considerada esta política. Es interesante la posición que ha tomado FEPIME, ya hablando un poco de uno de los proyectos que ustedes tienen de corto plazo, que es el impuesto extraordinario. FEPIME planteó la crítica de que este impuesto extraordinario se estaba negociando solamente con el CACIF y no con otros grupos o sectores de la sociedad. Que dicho sea de paso, invitamos a este programa a algún representante del CACIF, nos fue imposible, todos tenían mucho que hacer, entendemos que están muy ocupados, pero es lamentable porque en todo caso hubiera sido interesante escuchar su posición, aunque algunos dicen de que más o menos la posición del CACIF y la del gobierno son las mismas, aunque ya nos dijo antes de entrar a cámaras de que no viene representando al CACIF ni mucho menos, lo cual entendemos y sabemos. Pero sería interesante que el licenciado Rosales nos cuente su posición sobre este impuesto extraordinario y cómo ven ustedes esta política económica del gobierno. Bien, muy buenas noches. Sí, realmente cuando nuestra institución empezó a escuchar que el gobierno y un grupo de empresarios estaban negociando un impuesto extraordinario, nosotros recurrimos a todas las posibilidades que teníamos de comunicación para tratar de ser tomados en cuenta en esta discusión, y en su momento pues manifestamos nuestro desagrado y nuestra oposición a este tipo de prácticas. Diría yo que fue quizás unas 4 o 5 semanas más tarde de que empezó a hablarse de este impuesto extraordinario que el ministro de Finanzas muy amablemente nos hizo llegar el anteproyecto. Nosotros como una institución seria pues tomamos ese anteproyecto y lo sometimos a un análisis y discusión con nuestros asociados, y definitivamente encontramos que las finanzas del Estado están en una situación precaria y se está pasando en Guatemala por una situación económica, diría yo, peligrosa, y que quizás la medida que proponen va a ayudar a detener un poco la crisis. Pero nosotros visualizamos que esta es una medida de tipo coyuntural y hemos sugerido, y hemos de hecho llegar ya al Ministerio de Finanzas en la posición de FEPIME, y hemos sugerido que además de esa medida coyuntural se deben de tomar medidas profundas. ¿Cómo cuáles concretamente? Bueno, creemos que hay que reestructurar todo el sistema tributario del país, tomar medidas como eficientar la capacidad de recaudación del Ministerio de Finanzas. Nosotros en algunos análisis que hicimos determinamos de que quizás si se recaudara todo el IVA que hay que recaudar, si se recaudara todo el ICR que se debiera recaudar y se lograra recaudar todo el contrabando que entra por nuestras fronteras, no fuera necesario tomar este tipo de medidas. Pero entendemos que esto es una tarea que no es de corto plazo, sino que si se logra llegar a realizar será en largo plazo, y es por eso es que nosotros planteamos que es necesario, acompañado de estas medidas, repito, coyunturales, que se planteen medidas de fondo, que haya cambios. ¿Privatización ustedes la adversan o la promueven? Bueno, creemos que esto es algo que hay que discutir y lo vemos como una posibilidad de resolver el problema de liquidez que tiene el Estado,
y desde luego este ha sido un tema controversial que creo que nadie le ha querido entrar, pero definitivamente va a haber que considerarlo. Claro. Licenciado Tomás, su opinión sobre hacia dónde va el gobierno con la política económica que plantean. Bueno, yo pienso que en primer punto no estoy convencido que en realidad el impuesto extraordinario como lo está planteando represente la totalidad o sea una fiel representación de la política que piensa articular el gobierno, y espero que no sea así, porque creo yo que sí se han visto algunas buenas señales especialmente en cuanto a criterio, a mi juicio, y entendimiento del problema y qué tipo de dirección es la que se tiene que tomar para corregir muchos de estos problemas. Yo no pienso que el impuesto extraordinario, por ejemplo, esté en este contexto. El ministro lo podrá decir mejor que yo, pero creo que ellos mismos piensan y ven esto como una cuestión coyuntural para salir de un problema grave actual, que es la falta de fondos. Yo pienso que el impuesto extraordinario en realidad no es la mejor forma de salir del problema por una variedad de motivos que van desde cuestiones de tipo moral o ético, prácticas, hasta cuestiones de fondo. Principalmente porque, como señaló Maúl del Cien, a quien se está castigando es a quien está cumpliendo con el pago de sus impuestos. Es decir, si yo soy un contribuyente honrado y estoy pagando todos mis impuestos, yo estoy llevando una carga considerable. Por ejemplo, quizá estoy trabajando casi 4 meses del año para el gobierno, o viéndolo desde otro punto de vista, de un mes, yo trabajo cerca de 1 semana y media para el gobierno. Entonces el impuesto extraordinario está viniendo a recaer sobre la gente y las empresas que ya están pagando impuestos. Y yo pienso que hay ahí algún problema. Ahora, aparte de esto, hay algunas cuestiones de fondo que ya se mencionaron aquí ahorita, como el hecho de la privatización, como el hacer la recolección de impuestos más eficientes, ¿verdad? Yo, desde que tengo uso de memoria, estoy escuchando que la forma de salir del atolladero es ser más eficiente para cobrar los impuestos. Mi opinión particular sobre cómo hacer esto va en una dirección muy diferente a un funcionario que va a ser más eficiente para recolectar impuestos, y verlo más bien desde el punto de vista, si se quiere, de mercadeo, o verlo como se vería en una empresa. ¿Qué hace una empresa cuando quiere vender más? Baja los precios. Yo pienso que la forma en que el gobierno podría hacerse de más recursos para hacerle frente a urgentes necesidades que tiene Guatemala en educación, en salud e infraestructura, es a través de la desmonopolización, la privatización, y sobre todo a través de reducir los impuestos, no aumentarlos, y cambiar el tipo de impuestos que tenemos en Guatemala. Principalmente la estructura en Guatemala castiga sensiblemente la inversión y la creación de trabajo y la creación de riqueza, y favorece notablemente el consumo. Es decir, es mucho más barato consumir que invertir. A mí consumir me cuesta tan solo 10%, mientras que invertir y producir me cuesta 30% y más. Entonces yo creo que ahí hay un balance que es muy importante corregir para en realidad cambiar la estructura fiscal, y que el obtener mayores ingresos fiscales se obtenga por la vía de un mayor crecimiento económico y no por la vía de ahorcar más al que ya está pagando impuestos. Ahora usted está hablando de lo que se debería hacer, pero ¿usted ve que el gobierno vaya en esta línea o no? Yo creo que conceptualmente, por lo menos en lo que yo he podido escuchar, esperaría que sí. Ahora, yo creo que hay cosas importantes a las cuales tenemos que dirigirnos, y que muchas personas pensarán que quizá no están tan ligadas al proceso económico y a las posibilidades de progreso del país. Una de ellas, y que quizá ustedes me han oído mencionarla con anterioridad, es una urgente necesidad de cambiar el sistema previsional en Guatemala. Con esto me refiero concretamente a la dilapidación del ahorro de los trabajadores que se hace con el monopolio en la seguridad social. Entonces, ahorita el monopolio del seguro social se lleva poco más de 14% de la planilla nacional. Poco más de 14% de la planilla nacional formal, es decir, de todos los mismos que ya están pagando impuestos. ¿Y qué es lo que la población trabajadora está recibiendo a cambio de eso? Ese es un tema importante. Y el otro tema importante es que este es un pozo de ahorro
llamémosle, que estamos hablando de más de 14% de la planilla nacional, ¿qué es lo que está sucediendo con este ahorro? Hasta ahora fundamentalmente ha servido para dar un servicio que lo tendríamos que catalogar como mínimo de regular en cuanto a su aspecto de seguro médico, que es lo que puede esperar la gente a cambio de estar pagando las cuotas al monopolio de seguro social, y ha servido para invertir en títulos y papeles del mismo sector público, de manera que lo que tenemos es que fundamentalmente el ahorro de los trabajadores ha estado sirviendo para financiar el déficit. Se nos fue un poco por otro tema, pero entiendo Sí, que es complementario, obviamente, ¿verdad? ¿verdad? Del seguro social es muy importante por la importancia que tiene el ahorro para Exactamente. la inversión futura. Es una parte grande del rompecabezas que hay que armar todavía en Guatemala. Tenemos acá con nosotros al licenciado Mariano Rayo, que creo que es primera vez que está al menos en libre encuentro ya como integrante del gobierno. Antes siempre era uno de los críticos, analistas y vigilantes de todo lo que se hacía ahí arriba. ¿Cómo se siente ahora en el gobierno echando punta? Con el equipo con el que contamos bastante bien, porque particularmente, si me lo permite, hay una conciencia de lo que queremos. Tenemos claro el norte, hacia dónde queremos llevar el país, tenemos claro los compromisos que hemos asumido, tenemos claros el mandato que hemos recibido a través de las urnas por parte de los ciudadanos guatemaltecos, y eso hace que sea bastante fácil trabajar. Y no obstante que existe alguna apreciación a que el tortuguismo de que ellos hablaban siempre de que sabían lo que querían hacer, por supuesto las realidades nos han colocado en una situación de que estamos caminando hacia donde habíamos ofrecido y donde mantenemos nuestros compromisos, y lo estamos haciendo en equipo. Pero eso es lo más algunos importante. dicen por ahí que solo ustedes lo saben, pero no nos lo han contado a todos los chapines. Y eso tal vez es uno de los problemas más grandes que podría tener este gobierno, porque yo quería comentar, después de que le haga una pregunta en el lado técnico, y le voy a pasar la pelota al señor ministro, para luego ya abrir a discusión esta noche el programa. Y es que Guatemala tenía muchos años, probablemente muchísimos años, de no tener un ministro de Finanzas de la talla del licenciado Arévalo. Y esto lo digo con propiedad porque sé desde que se pensó en su nombre para ese ministerio, escuché muchísimas de las opiniones que se vertieron sobre su persona, y eso es muy importante, porque al menos lo que este gobierno sí tiene es eso, un equipo de gente, que obviamente en un momento dado eso ya no va a ser suficiente para los guatemaltecos, y no vamos a necesitar que ese buen equipo de gente dé resultados. Y eso es lo importante. Y por eso yo le quería preguntar que en la Secretaría de Planificación Económica, que siempre ha sido un lugar peligroso para los guatemaltecos, desde donde se hicieron y se cometieron muchísimas ingratitudes en contra del pueblo, ¿qué esperaríamos ver ahora y cuál es la misión exacta de ese plan? Vea, básicamente la Secretaría de Planificación, por mandato constitucional y por también algunas leyes, se le han delegado responsabilidades muy importantes en la gestión administrativa del Estado. Nosotros nos entendemos como una institución de servicios, una institución que le brinda servicios al Estado, a sus instituciones, para que trabaje mejor, para facilitarle la toma de decisiones. Nosotros verdaderamente no ejecutamos obras, no somos de las instituciones que tenemos grandes presupuestos, todo lo contrario, nuestro grupo es pequeño, pero altamente calificado. La misión con la que hemos asumido la responsabilidad de coordinar a la Secretaría es precisamente facilitar aún más las labores del Estado. El señor ministro de Finanzas mencionaba el tema de la modernización del Estado, es probablemente la piedra angular sobre la que nosotros estamos trabajando, porque consideramos de que efectivamente en el pasado el Estado ha acumulado y ha provocado una serie de distorsiones, pero al mismo tiempo hay necesidad de fortalecerlo, porque esas distorsiones también provienen de que en el pasado el Estado ha sido muy debilitado. Entonces, nuestra labor la entendemos como prestarle el servicio a los gerentes de la empresa denominada Estado, para que, al igual que las empresas privadas, donde necesitan personas que les den los instrumentos para facilitarle sus tomas de decisión, igual se entiende la Secretaría. Nosotros no pretendemos ser más, sencillamente tenemos plasmado un rumbo, un norte, tal como lo mencionó el ministro de Finanzas, y aquí quisiera decir, bueno, no, el componente de la política no solo es el aspecto económico, tenemos un compromiso social bastante sentado en todos los miembros, y en eso también estamos trabajando. Es un compromiso social con el desarrollo integral, el desarrollo humano integral, y un compromiso político
con la paz, con la libertad, para que efectivamente los 3 compromisos se conviertan en el programa general de gobierno. Y ahí estamos nosotros. Lo que ustedes planifican, esperarían que alguien lo implemente, sería el Ejecutivo. Efectivamente, nosotros los ayudamos, les damos los instrumentos para la mejora de sus tomas de decisiones e igualmente pues les permitimos darle un seguimiento eficiente a sus decisiones. O sea, si las cosas no salen muy bien, es atrás de ustedes por quien hay que ir. Sobre nosotros a veces es una institución ingrata, le puedo decir. Nuestro éxito es el éxito de la gestión de gobierno. Nuestro fracaso a veces es solo nosotros, pero no nos importa. Y tal vez ustedes planificaron bien, pero ellos ejecutaron mal. Bueno, en el nombre de la concertación, los pactos sociales y tal vez lo que se llama, la palabrita correcta es consenso, se ha mantenido congelado en nuestro país, se ha mantenido paralizado. Y antes de empezar esta grabación, hablamos un segundo del consenso. Señor ministro, en algún momento dado, si ustedes tienen clara la película, y si tienen la convicción y tienen la claridad de cuáles son las medidas que hay que tomar, cuándo hay que tomarlas y cómo, y se tratan de meter en el lado del consenso, quedar bien con los empresarios que quieren pagar pocos impuestos, quedar bien con los sindicalistas que no quieren que se privatice porque afecta a sus intereses, quedar bien con cada uno de los sectores que se meten a criticar cualquier medida de gobierno, pues obviamente el consenso nunca se va a lograr, porque siempre van a haber intereses afectados. La pregunta concreta sería, ¿en qué momento van a dejar ustedes de hablar del consenso y van a empezar a tomar las decisiones grandes, profundas, que nuestro país necesita para cambiar? Yo creo que el tema tiene que ver más con el estilo de dirigir, ¿verdad? Se ha señalado que para, por ejemplo, la formulación de esta decisión de coyuntura en materia tributaria, que es algo que no teníamos nosotros estrictamente previsto en el plan general, sino que fue resultado de una situación más grave de la que se esperaba encontrar en materia fiscal. Sí teníamos previsto que el fisco apoyara la política monetaria porque consideramos que es indispensable que desde el punto de vista de sanidad económica se resuelva el problema del esfuerzo que ha hecho la banca central para controlar los excedentes de liquidez y que eso lo debemos transparentar, dejar de tenerlo bajo la mesa en la banca central y que eso lo asuman como debe ser el Ministerio de Finanzas Públicas, el gobierno, pero al final el gobierno es de los guatemaltecos y el esfuerzo de los guatemaltecos. Ahora, así nos dicen, ¿verdad? El punto concreto es que nosotros al encontrar esa situación la hemos compartido con diversos sectores y a todos los sectores que nos han pedido compartir esa información lo hemos hecho. Ahora, en materia económica no es fácil transmitir la información. Guatemala tiene una economía sana y si se manejan inapropiadamente los términos y los conceptos se podría interpretar que no es esa su situación. Lo que nosotros estamos previendo es que sobre una plataforma relativamente satisfactoria podamos generar un crecimiento acelerado, un crecimiento sostenido suficiente para atender las graves necesidades que en materia social. Y en eso creemos que se puede hacer por el lado de un crecimiento económico, un desarrollo económico que implique mayor bienestar. Entonces, sí estamos informando a las áreas importantes. Nosotros hemos tenido en el Gabinete Económico reuniones con distintos sectores. Es cierto, no hemos salido al gran público, no hemos ido por los canales tradicionales porque no estamos vendiendo ningún producto. Aquí le hago un paréntesis, hay una situación que hay que comentar. En el pasado lo que hemos tenido son gabinetes políticos, incluso gabinetes económicos, políticos donde para lo que eran buenos era para hablar babosadas en general. Ahora tenemos un gabinete que es muy técnico, pero que es mal político y que en un momento determinado van a tener que balancear esa debilidad para realmente lograr el objetivo de comunicar bien todo lo que se quiere hacer para que el pueblo lo entienda. Y aunque no esté de acuerdo, que sepan que se va a hacer porque se cree que es lo mejor. Y al final que los resultados pues hablen solos. Así es. Nosotros en ese orden de ideas, la primera reunión que tuvimos, lo tuvimos con los rectores de las universidades. Lo hemos tenido con las cooperativas, como bien decía el licenciado Rosales, tuvimos reunión con FEPIME, ahí tuvimos un poquito de problemas por los estilos de administración. Él me contaba que había tratado de hablar con todos en el ministerio, menos conmigo. En el instante que tuvimos comunicación, yo le mandé las iniciativas y él tiene ya otras iniciativas y otras que vienen. Nosotros compartimos el criterio de que el proceso de transformación del país para modernizarlo implica
esto del impuesto extraordinario es algo que nos está permitiendo salir de una crisis temporal, pero tenemos que mejorar la capacidad coercitiva del Estado para cobrar impuestos. Entonces eso implica la modificación del Código Tributario, que eso se va a llevar al Congreso próximamente. Y tenemos que permitirle a los guatemaltecos de que su sistema impositivo sea simple. Es sumamente engorroso. Pareciera como que el propósito es que se dificulte el pago de impuestos, entonces tenemos que simplificar el sistema. Pero eso no cambia, esas son las cosas higiénicas en materia económica. Las de profundidad tienen que ver con la inversión. Claro. Creo que sería interesante escucharlo un poco más. Usted habló de que viene el impuesto extraordinario, que de alguna forma nos lo van a meter, como dicen los muchachos, porque ya sea, a pesar de que se están pensando o comentando algunas inconstitucionalidades, pues si no logran meterlo extraordinario, ponen más impuestos o de alguna forma van a hacerse de los ingresos que necesitan para salvar la crisis de corto plazo. Pero usted también dijo que eso es de corto plazo y que no es suficiente y que realmente para ya balancearlo en una forma permanente la situación financiera del gobierno van a tener que hacer cosas más de fondo, y usted mencionó el mejorar la recaudación, pero eso solito tampoco va a ser suficiente. También se ha hablado del tema de las aduanas, que no haya tanto contrabando, y eso tampoco va a ser suficiente. Privatización, ¿ustedes realmente como gobierno ven como parte de su política económica el vender activos del Estado para resolver su problema de fondo, que es tal vez la única estrategia que sí resolvería de verdad de largo plazo? Sí, aquí nosotros creemos que hay que ver el aspecto en forma integral. Nosotros tenemos un problema que se acumuló en los últimos 13, 14 años, que es un problema monetario. Y ese problema monetario hay que resolverlo para limpiar y ordenar la casa. Ahora, el problema de cómo sostener el servicio público, cómo tener educación, salud, infraestructura, comunicaciones, etcétera, los servicios, eso se tiene que ver desde el punto de vista económico como eficiencia. ¿Quién lo hace mejor? Los recursos son escasos en este país. En ese sentido, cuando nosotros estamos hablando del problema monetario, es un esfuerzo extraordinario que puede estar asociado con la desincorporación, pero no es la desincorporación por sí misma, sino que tiene que ver con el uso más eficiente de los recursos escasos de la economía. Ahora, el otro aspecto tiene que ver con el sostenimiento de los servicios públicos en el largo plazo, y eso no se hace privatizando ni vendiendo los activos del Estado. Eso se hace teniendo un flujo permanente de ingresos suficientes, sanos, y que le permita a los contribuyentes saber que está pagando un gobierno que le va a servir, y eso solo se logra teniendo una mejor producción, un mayor crecimiento económico. Entonces son dos conceptos que a veces los hemos mezclado. La carga tributaria en el país es muy baja, eso no se resuelve vendiendo activos. ¿Por qué? Porque un año sube y al año siguiente esos son ingresos extraordinarios. El problema estructural tiene que ver más con la capacidad administrativa del Estado, con la capacidad coercitiva para cobrar impuestos, etcétera. No, aquí sabemos que, si sigue siendo correcto el dato, más o menos 2.000 contribuyentes aportan el 85% de los ingresos de impuestos sobre la renta en Guatemala, lo cual ya de entrada es un absurdo. Pero aún así, la necesidad que hay de infraestructura en Guatemala, en escuelas, hospitales, seguridad, etcétera, sí necesitamos ese empujón que, si bien sería extraordinario, nos subiría a un nivel mucho más alto del que estamos, con la posibilidad de que en vez de que se beneficien, no sé, 25, 50 mil burócratas del Estado que no le han producido mucho al país, porque esa es la verdad, pues se van a beneficiar, no sé, varios millones de guatemaltecos con tener la posibilidad de un gobierno que invierta bien todos los recursos que adquiera por la venta de activos del Estado y que va a ir a hacerlo infraestructura, caminos para que saquen sus productos, hospitales para que los atiendan, escuelas para que eduquen a sus hijos, etcétera. Y eso sí podría hacer de Guatemala un país diferente en corto plazo relativamente, y que ustedes tienen ahora la oportunidad, como ustedes lo dijeron en la campaña. O sea, concretamente, ¿piensan vender Guatel, por ejemplo? Sí, yo lo señalaba como un principio económico. Un principio económico es el uso eficiente de los recursos y los activos de una empresa. Y Guatemala es una empresa, no me refiero al gobierno. Entonces debemos tomar las decisiones más inteligentes los guatemaltecos para hacerlo más eficiente con el uso de esos recursos. Vamos a entender la respuesta por el lado económico. Yo creo que un poco el principio, no sé si voy a pecar de tratar de interpretar, que estaba tratando de interponer el ministro, es que quizá la intención de privatizar no va a ser tanto para agenciarse de recursos como con el fin de poner los recursos
en el mercado. Y pensaría yo que Dionisio, entre otros, estamos en compás de espera a ver si va a suceder algo de eso. Yo creo que hay claridad. El gobierno, pues en estos ya 90 días en que está tomando decisiones, las ha tomado. O sea, no es de que estemos esperando a ver que cuando esté la niña bonita, entonces ahí la vamos a invitar a bailar. Nosotros desde el inicio hemos tomado una serie de decisiones. Pero muy importante es también de que el esfuerzo por la solución de los problemas estructurales del país no es un asunto exclusivo del gobierno. Aquí todos tenemos verdaderamente que asumir nuestra responsabilidad. Todos reclamamos por nuestros derechos, pero pocas veces nos gusta que nos citen cuáles son nuestras responsabilidades. El tema del impuesto, por supuesto, a nadie le gusta pagar impuestos, y también es para nosotros difícil tener que recurrir a estos instrumentos. Pero es un problema que se ha ido acumulando. Pero es la primera vez que ustedes los hacen, pero los guatemaltecos han sufrido esto cada 2 años en los últimos días. Precisamente por eso es de que nosotros no vemos esto como solo la única medida que vamos a tomar para resolver un problema de fondo. Sabemos de que para poder facilitar el crecimiento económico tenemos que bajar tasas de interés, pero eso no es solo a través de una medida o una varita mágica o que el Estado dé el decreto, hoy bajan las tasas de interés. Yo creo que ya no podemos regresar a un esquema en donde el Estado dictaba a qué nivel estaban las tasas de interés. O sea, el efecto de las leyes planteadas al Congreso recientemente tienen como objetivo principal bajar las tasas de interés. Así va a haber es, más disponibilidad de resolver quetzales. el problema fundamental del país. Si quiere crecer, necesita bajar el precio del dinero para que haya inversión. Con todo lo que escuchamos, lo que ustedes están planteando es de que van a hacer un ajuste, van a sincerar un poco la economía guatemalteca para realmente empezar a hablar la verdad. Y con este tema hay otro planteamiento que yo quisiera hacer antes de que el licenciado Rosales nos platique, y es que es preferible tener a 5,000 gritones en el Parque Central llorando o quejándose porque le van a quitar su hueso en Guatel o en cualquier otra entidad pública que se quiera vender por política económica, no por agenciarse de recursos de corto plazo. Es preferible también tener a unos cuantos banqueros pegando de gritos en el Parque Central por las mismas razones, porque van a afectarse sus intereses, y no dentro de 1 año o 2 probablemente tener a más de 1 millón de guatemaltecos pegando de gritos en el Parque Central porque ya no tienen que comer, porque la situación social de Guatemala sigue siendo muy grave. Y por eso es la urgencia de realmente tomar las medidas de fondo que se deben de tomar para resolver el problema socioeconómico de Guatemala. Sí, hace un momento usted mencionaba sobre la imposibilidad de los consensos en nuestro país. Eso es lo que percibía. Pero yo quisiera manifestarle realmente, FEPIME, algo que ha reclamado constantemente es precisamente el tener acceso a la posibilidad de, como miembro del Estado de Guatemala, porque nosotros visualizamos que el Estado de Guatemala lo constituye toda la sociedad de nuestro país, que se nos permita opinar y hacer planteamientos para ayudar a quien tiene la responsabilidad de administrar el Estado, que es el gobierno, lo pueda hacer. Ahora, yo diría que se debiera ser más creativo en ese planteamiento de la búsqueda de los consensos. Yo estoy de acuerdo con usted que hemos tenido experiencias en las cuales no hemos obtenido de ese intento de diálogo cosas positivas, pero yo creo que hay que plantearlo de otra manera. Pues, si analizamos el asunto que estamos hablando del impuesto extraordinario, nosotros no logramos visualizar por dónde se buscó algún consenso, porque creeríamos que el análisis o la discusión del anteproyecto de ley se debía haber dado de otra manera. Entendemos que se visualiza como muy difícil sentar, qué sé yo, trabajadores, empresarios, grupos indígenas, qué sé yo. Trabajadores, sí. Se ve difícil, pero yo creo que es algo que lo debiéramos de intentar, pues, porque el señor ministro decía hace un rato que este gobierno tiene como objetivo principal ser muy transparente. Si tenemos esa transparencia, tenemos plena información, que se sepa qué es lo que se va a hacer, pues como pueblo podremos estar o no de acuerdo, pero las cosas tendrán que suceder. O sea, hay un extremo en el que el consenso realmente es congelar y dejar al país inmovilizado. Sí, yo quisiera terminar diciendo que también hablábamos el señor Tomás mencionaba de que nuevamente las mismas personas que somos los que hemos tributado, que hemos sido cumplidos con nuestros impuestos, vamos a tener que enfrentar esto. Nosotros ya lo planteábamos al inicio, cuando en ese momento no teníamos la información, habíamos oído de una amnistía fiscal, etcétera, y hacíamos este planteamiento, pues que nuevamente los que hemos cumplido con nuestros compromisos con el fisco, tenemos nuevamente que vamos a ser sometidos a un esfuerzo nuevamente
Pero entendemos que si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y precisamente pero por ahí esa es donde razón tiene que permita. ser absolutamente inaceptable de que en esta oportunidad se queden solo en esa parte que usted menciona, en el Claro, cobro de impuesto claro. extraordinario, sino que sigan con todo Pero- el resto de reformas. Pero nosotros como ¿No? empresarios tenemos una conciencia del compromiso social que tenemos hacia el país, y lo único que necesitamos es que transparentemente se nos transmita qué es lo que se va a hacer para que nosotros podamos ser solidarios y apoyar. Y una vez más, porque no, como usted dijo hace un momento, lo querramos o no, el impuesto extraordinario se va a dar, pues, o el impuesto extraordinario, o como lo quieran llamar, se va a dar. Pero nosotros lo que estamos tratando de lograr es, con nuestra contribución, es que el gobierno obtenga lo que quiere obtener, Para seguir con lo demás. pero que voltee a ver hacia los distintos sectores y se dé cuenta de que no nos pueden medir a todos de la misma manera, sino que tenemos que, ahí es donde nosotros hacemos planteamientos sobre equidad, justicia tributaria y tener en cuenta la capacidad de pago de cada quien. Usted dice que según el tamaño del sapo, así debe ser cada piedra. Exacto, la pedrada. Y ahí FEPIME debe y puede jugar un papel protagónico porque obviamente ustedes han tenido la valentía pues, de expresarse públicamente cuando están de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las medidas, así que esperaremos verlos muy activos en esa cancha. ¿Usted quiere opinar algo? Nuevamente sí, es que lo que pasa es que hay medidas necesarias que son impopulares. Si nosotros quisiéramos ser populares, verdaderamente nos quedábamos pasivos, pues, y mejor dejamos que las cosas sigan y tratamos de complacer a todos. Y ahí es donde la planificación también tiene mucho que ver. Hay claridad en el objetivo, sabemos los caminos que hay que llevar. Lamentablemente, y es cuando les empezamos a transmitir, ya no, a la gente ya no le gusta. A la gente económico ya no le gusta de que le vayamos a romper sus privilegios por el que ha subsistido tanto tiempo. Aquellas muletas con las que sobrevive en muchos sectores productivos se las estamos empezando a quitar, precisamente para liberar ese mercado, para beneficiar al guatemalteco, al consumidor, que es el que verdaderamente tiene que recibir los beneficios del crecimiento y del desarrollo. Y lo mismo pasa con el tema de los servicios sociales. Hay que hacerlos sostenibles. No todos están en igualdad de condiciones en el mercado. No todos tienen la misma capacidad de pago para comprar el mejor servicio de salud. El Estado le corresponde una función básica en ese sentido. En ese contexto tan amplio de la planificación del desarrollo es que nosotros estamos trabajando. Se ha dicho que vamos a sincerar la economía, pero no solo la economía, vamos a sincerar el Estado. A responder en el sentido de reconocer qué podemos hacer y qué no nos corresponde hacer. Aquello que verdaderamente entorpecemos más que facilitamos, nos vamos a deshacer de ello. ¿Guatemala sí va a seguir en consonancia con la ronda de Uruguay dentro de todo el proyecto del GATT o pensamos como país ser diferentes? Guatemala realmente está inserta cada vez más como una economía pequeña y abierta en el contexto de comercio y económico mundial, dentro del concepto de la globalización. Al contrario de lo que muchos pudieran pensar, lo que estamos es rezagados en materia de estar en condiciones de una apertura comercial y de condiciones apropiadas de desarrollo en un mundo competitivo. A nivel de América existe un propósito definido en la Cumbre de las Américas el año pasado de crear un bloque económico comercial y que va atendiendo para el año 2005, que es la meta que se han fijado y sobre la cual se está trabajando dentro de estos nuevos esquemas de mercado internacional, y Guatemala forma parte de eso. Ahora, forma parte de eso y lo debemos hacer de manera inteligente, y eso implica que en el proceso se tiene que hacer en un proceso de negociación apropiado y con la gradualidad requerida. En realidad yo pienso que hacia donde se debe de orientar el debate y la búsqueda de objetivos, y esto se me viene a la mente en el contexto de lo que se estaba discutiendo ahorita sobre la concertación y la discusión y todo eso, es no llevar el debate a una situación en que tiene que estar respondiendo a todos los grupos de interés. Si yo le pregunto a mis hijos pequeños, ¿qué quieren desayunar? Ellos quieren desayunar papas fritas, hamburguesa y agua gaseosa. Tal vez no es eso lo que deban de desayunar. ¿Hacia qué se va a orientar la discusión? ¿Cómo nos vamos a repartir las cosas? Yo pienso que en realidad el objetivo fundamental de la discusión debe ser cómo vamos a hacer para que Guatemala crezca, ¿verdad? Muchas veces se ha dicho, creo que en este mismo programa,
la población de Guatemala crece a cerca de 3% al año. Estamos creciendo económicamente 3% al año, no vamos a ningún lado. Tenemos que, durante una generación, tener tasas de crecimiento arriba de 6, 7, 8% anualmente para verdaderamente encontrar algún progreso. Entonces yo pienso que en esa es la dirección en la que se debe de orientar el debate. Y yo no siento que esa sea la orientación del debate, sino la orientación del debate es más bien cómo atender a los grupos especiales para que no hagan demasiada presión. Cuando en realidad el objeto fundamental creo yo es el crecimiento económico. Y segundo, con qué es lo que puede esperar la gente, ¿verdad? Debe esperar la gente que el gobierno lo eduque, que el gobierno le dé salud, que el gobierno le dé vivienda, que el gobierno le dé todas estas cosas, o estamos hablando más bien de un país en donde existe la palabrita que está ahora de moda, oportunidad para que la gente trabajadora pueda proveerse de lo que necesita, pueda proveerle educación a sus hijos, pueda proveerle salud a sus hijos. Entonces yo pienso que hay que tener cuidado con la mentalidad esta de que el gobierno tiene que dar educación, el gobierno tiene que dar salud. Creo que es más bien una cuestión de la reorientación de los recursos. Cuando hablamos del problema de la vivienda, el problema de la vivienda no es un problema de construcción, ni de ladrillos, ni de tablas, ni de la... El problema de la vivienda es cómo tengo yo, padre de familia, un ingreso suficientemente decoroso que me permita a mí, en un plazo moderadamente largo, poder pagar una vivienda con dignidad para mi familia. Ese es el punto, no si el gobierno nos va a dar vivienda. Licenciado Tomás, los críticos de las ideas libertarias acusan un poco el factor tiempo en esto que usted plantea. Yo como lo veo es que Guatemala lleva tantas décadas de cometer tantos errores, de dejar de hacer tantas cosas, que ya la factura que se nos ha acumulado es muy grande, es muy gorda. El costo social, que es al final en lo que se resume, es muy grande. Y eso pues es sufrimiento humano. Entonces yo percibo que cuando un gobierno como este, al que lo integra un licenciado como el licenciado Arévalo, pues ven que no tanto presión social, sino como necesidades reales de gente que está sufriendo, pues necesitan algún grado de atención. Y que vamos a poder tener crecimiento económico sostenido en tanto y en cuanto tengamos estabilidad social. Y ahí como que hay que encontrar un equilibrio entre cómo ayudar a esos grupos que tienen tantas necesidades, cómo dar confianza a la inversión para que haya inversión y que el resultado sea crecimiento económico sostenido y real, como usted plantea, que es lo correcto. Sí. Debemos ahora, de crecer 6, 7, 8% de la economía anual. Si puedo hacer una aclaración, Dionisio, cuando yo hablo de que el gobierno tal vez no debe dedicarse a educar, creo que eso no significa que el gobierno no deba de buscar la forma de garantizar la educación, o que el gobierno no deba de buscar la forma de garantizar que hayan servicios de salud. Lo que pasa es que yo creo que hay una diferencia en que el gobierno propicie esto y lo garantice, incluso en el corto plazo, a que vaya el gobierno a quererse ir a meter hasta el último pueblito ahí escondidito, a poner una escuela, a mandar un maestro, a poner ahí pupitres. Eso es un problema muy difícil y es algo muy difícil de lograr. Yo pienso que el gobierno podría asignar mucho mejor o reorientar los recursos, mucho mejor buscando la forma de, usar la palabra otra vez esta mágica, de descentralizar y poner los recursos en las comunidades para que sean las propias comunidades las que toman las decisiones y emplean esos recursos. No quería decir que solo debe ser una selva de que ahí que mire la gente que hace, que lo que tenemos que hacer es crecimiento económico. No, solo que hay diferentes formas de atender el problema. Y usted dijo la palabra mágica, lo que falta en este rompecabezas es la descentralización, o sea, el gobierno sí debe tener la capacidad de asignar los recursos para que haya infraestructura, hospitales, escuelas, pero descentralizar, darle a los pueblos, a las comunidades, a los grupos sociales la posibilidad de que ellos escojan cómo se quieren educar, cuándo, a qué horas, según sus propias necesidades. ¿Y cómo va en este campo, señor ministro, de la descentralización, que por cierto hablaron mucho también de esto en la campaña? Sí, ese es uno de los elementos esenciales porque es digamos, el vehículo mediante el cual se hace la transformación económica, política y social del país. Y digo que es el vehículo por el cual se realiza porque nosotros creemos en la gente. Lo más importante es la gente, y la gente es capaz de resolver mejor su propio problema que el gobierno. La orientación del gobierno es facilitar que la gente pueda resolver por sí mismo sus problemas. Esa es la orientación básica de todo el programa de gobierno alrededor del cual es. Pero hay un papel subsidiario del gobierno. O sea, no hay soluciones instantáneas. No es una solución de esas medicinas que se echan en un vaso de agua e instantáneamente. No es eso. Tenemos problemas arraigados desde hace mucho tiempo y ahí el papel del gobierno es un papel esencial, pero no debe hacerlo solo. Al contrario, lo que debe hacer es facilitar
y crear las condiciones apropiadas para que el propio sistema, la población por sí misma pueda resolver los problemas. Pero debe facilitarlo el Estado. Ese es su papel, facilitar. Señor ministro, obviamente después de las barbaridades de la época de la dictadura militar y después de las atrocidades cometidas por Cerezo, Serrano y sus respectivas mafias, pues obviamente la factura que hay que pagar es muy grande. Ustedes como nuevo gobierno llevan apenas 3 meses y sí ha habido ya mucha crítica porque los problemas son gordos, son grandes, pero llevan apenas 3 meses. ¿Cuál sería el tiempo en el que usted vería que se estarían no solo implementando muchas de las medidas que se han planteado, sino también viendo los resultados? Bueno, mire, las medidas se tienen que tomar rápidamente, y rápidamente estamos hablando en los primeros 2 años de este gobierno, no antes, no después. Ahora, los resultados de las medidas son medidas de transformaciones estructurales que afectan a grupos de interés. Entonces, el nivel de velocidad con que se adoptan las medidas va a ser el nivel de resistencia de esos grupos de interés. Y ahí los guatemaltecos tenemos que entender que para poder cambiar las condiciones que hemos estado viviendo durante décadas, tenemos que hacer cambios de raíz, y cambios de raíz que afectan a determinados grupos de interés. Entonces, el proceso tiene que estar, el proceso que se ha iniciado, y es muy claro, no muy obvio, que se han tomado acciones en algunas áreas específicas del Estado para atacar la impunidad, para corregir el problema financiero, pero es un problema de resolverlo responsablemente. Eso es resolver el problema en su raíz, atacar directamente el problema de la presa monetaria que tenemos, que se activó durante 13 años, la tenemos que resolver en 1 año, 2 años, 3 años, tal vez los 4 años nos vamos a llevar en el proceso. Y para transformar profundamente al país y ver sus resultados, implica el esfuerzo sostenido y continuado en una misma dirección, bajo una misma orientación filosófica del papel del Estado y de ese consenso, si se le puede llamar así, entre el objetivo nacional, entre los guatemaltecos y su servidor, que es el gobierno, en el largo plazo. Yo comparto totalmente esa opinión de que es un esfuerzo de por lo menos una generación completa. En esto que yo mencionaba al principio, de que estos esfuerzos tímidos o tímidos esfuerzos que se han visto del gobierno en los primeros 3 meses, lleva a otro comentario que se ha hecho en el ambiente público, y es de que el actual gobierno tiene algún nivel de miedo de usar todo el poder que tiene. Tienen el Congreso básicamente del lado del Ejecutivo, tienen obviamente al Ejecutivo, muy buena relación con el organismo judicial, incluso muy buena relación con el sector privado y con otros sectores, la comunidad internacional está con ustedes, etcétera. O sea, tiene una acumulación de poder muy importante el gobierno, y lo que se ha percibido, aparte de esos tímidos esfuerzos que tal vez hayan quedado ya más aclarados de para dónde van, pues algún nivel de miedo de usar todo el poder que se tiene. No, yo creo que se ha interpretado probablemente equivocadamente el nivel de manejo prudente del poder, porque de otra manera se puede ir en el otro extremo, que es la arbitrariedad en el uso del poder. El gobierno, los componentes del gobierno, es gente que cree en la democracia y cree que aunque se tenga el poder, se tiene que tomar en consideración los distintos elementos. Hay un mandato que la población le ha dado a este gobierno, lo tiene que cumplir. Se le dijo algo que se iba a hacer en la campaña, y esa es la responsabilidad con la cual se están asumiendo las decisiones. Pero no se debe abusar del poder, y por eso es que pareciera como que estamos tan acostumbrados durante muchas décadas al autoritarismo y a otras formas que ahora se esperaría que este gobierno actuara igual. Tiene ese poder político, que es que se lo brindó, pero se tiene que usar con cuidado para no caer en la arbitrariedad, con una dirección clara, que es lo que contiene el plan de gobierno. Claridad. Cuando se tiene claridad precisa de lo que se debe de hacer y se hace un esfuerzo mínimo por buscar algún nivel de consenso, que haya transparencia y que haya plena información. El paso siguiente es implementar. Se tiene que tener cuidado de que a eso no se le llame arbitrariedad, y tampoco se dejen de que a eso se le diga arbitrariedad, porque en todo caso caeríamos otra vez en la inamovilidad y en el congelamiento de la cosa. Así que les deseamos suerte. Nos quedan un par de minutos nada más, pero el licenciado Rayo quería comentar algo de lo mismo. Hay mucho que hay que comentar, Dionisio. Sí. Hay mucho, porque el desarrollo no es una cosa solo de sumas y restas, no solo es crecimiento. Detrás de la economía, detrás de todo, hay personas, hay familias. Entonces, se puede hablar mucho. Importante, creo, es de que
aquí no estamos utilizando recetas de cocina para resolver los problemas. Aquí se nos ha pedido a nosotros como gerentes del Estado de que busquemos soluciones inéditas y que transitemos caminos inéditos, y por eso vamos. Como Guatemala no estamos acostumbrados a esta cosa, de que sabemos hacia dónde nos queremos llevar, a un país moderno, a un mercado libre, queremos que las personas tengan oportunidades de empleo, un ingreso fijo, no se puede hacer con recetas, o solo esto y automáticamente se produce lo otro. Y eso es en lo que estamos comprometidos. Bien, yo creo que algo muy importante que esta noche hemos podido visualizar es que vemos en el horizonte que vamos a poder seguir participando, vamos a poder seguir haciendo oír nuestra voz para contribuir con responsabilidad a resolver el paquete o el problema tan gordo que tenemos de resolver el desarrollo de nuestro país. Bueno, en términos de decir que no es solo de sumas y restas, yo estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, no podemos perder de vista nunca que algo tiene que pagar la factura de todo desde lo que se vaya a hacer, y ahí es donde radica la importancia del crecimiento económico. El crecimiento económico no es tampoco un indicador de decir fue 6.2 o fue 8.9, sino que es una sociedad donde realmente hay oportunidad de bienestar y de progresar, y creo que todos queremos ir en esa vía. Bueno, hemos llegado al final, les deseamos la mejor de las suertes. Solo llevan 3 meses, lo cual es una gran ventaja porque les quedan 3 años y 9 meses para echar punta, y va a haber que echar mucha punta porque los problemas son grandes, así que la mejor de las suertes, y aquí seguimos a la disposición en cualquier momento que se crea que hay un tema interesante que tocar. Les agradecemos, señor ministro, y a ustedes el que hayan acompañado Libre Encuentro esta noche, y con ustedes regresamos el próximo domingo. Gracias.